¿Por qué quería yo que el flamenco fuera según Sevilla? Yo lo explico en el resumen del contenido, ¿no? Sevilla es el crisol donde el flamenco se cuaja, donde el flamenco se socializa, donde hemos visto y hemos, por todas las formas, donde estaba quien lo pagaba y había una afición y una necesidad de vivir de esto, ¿no? Entonces, entre la afición se crea el género, de alguna manera, estoy simplificándolo todo, pero hemos tenido aquí clave que nos dan esa visión de por qué Sevilla es tan importante dentro del flamenco. Yo quería que lo clausurara Calixto, no por casualidad. Le tengo mucha admiración, por lo cual no puedo ser imparcial, pero simplemente decir que un artista que se lleva 50 años cantando, haciendo, si no son 50, pero los redondeo, 50 recitales al año, y poniendo en pie a público desde los años 70 que comienza, bueno, antes empieza en su pueblo a cantar y ahora nos hace un poco. El otro día yo estoy haciendo ahora un trabajo de investigación y estoy viviendo en Granada y me mandan una fotografía de cuando gana en el 72. En el 72, que está con Rafael Gómez Montero. Rafael Gómez Montero, que era el locutor de Radio Nacional. Era la voz de Granada entonces y Radio Nacional también allí, y entonces he visto la fotografía y después te he visto en muchos carteles en Granada. Después de aquello actuaste en montonazos de sitios. Que yo era el cantador de Granada. El cantador de Granada, sí señor. Sí, señor. Enrique Morente no existía. Yo era el cantador de Granada. Yo he cantado en Granada, en el Generalife, en la Carrera del Darro, en el Palacio de Carlos V, en la Puerta de las Angustias, y en los servicios públicos, en los pueblos alrededor. Y en los pueblos alrededor también, claro. ¿Dónde era? ¿En Salobreña, no era? El Lucero del Alba. Salobreña, Los Híjares. Había un pueblo que se llama, a mí me daba mucho miedo de ir porque el pueblo se llama Peligros. Hay un pueblo que se llama Peligros. Y bueno, tengo la insignia de oro de la Peña de La Parra, la insignia de oro de la Peña de la Platería de Granada, de la más me la antigua. entregaron precisamente hace muy pocos días. Sí, ¿no? sí. Pues estuve allí. O sea, con el maestro Eduardo, ¿no? Exactamente, estuvimos allí hablando un poco del concurso de Granada del año 72, ¿no? Y yo le hice una promesa al locutor, a Gómez Montero, y cuando me dieron el premio, me dijo: ¿qué vas a hacer con el dinero? Digo, comprarme un cortijo. Porque, curiosamente, el premio de Granada eran 75.000 pesetas. Y yo ganaba de maestro 6.000 al mes. O sea, el premio de Granada era más dinero que yo ganaba en el magisterio durante todo el año, ¿no? Entonces, me digo, me voy a comprar un cortijo. Digo, y te voy a hacer una promesa. Dice, ¿cuál? Digo, que voy a estar aquí para el 2022. Pero se han celebrado los actos del centenario del 22, y como es natural, la clase política que está ahora mismo en Granada, como yo soy alérgico a muchas cosas de la política, pues conmigo no han contado para nada. Eso sí, el mundo del flamenco sí, o sea, la Peña de la Platería sí. Además hizo mucho hincapié en que fueran, que hablara del concurso. Ya ha tenido mucha repercusión en la prensa, Calixto. Ahora, y entonces era enorme el impacto. Yo he seguido las hemerotecas de la prensa de la época, el periódico Patria, el Ideal, me acuerdo cuál más, y en aquel momento tuvo un impacto bestial, y aquí en ABC de Sevilla también lo recogía, y Calixto era entonces muy desconocido, ¿no? Era un joven... Vamos a ver, yo empecé a cantar en Mairena en el año 65, sencillamente por una apuesta. Yo sabía dos cantes, bueno, yo no sabía ninguno. Yo escuchaba en mi taberna, en la taberna de mi padre, cantaba la gente de Mairena, que cantaban, pues, cuando llegaba el tiempo de la saeta, un mes y medio antes, todo el mundo cantando saeta. Después cantaban, en Mairena se cantaba por soleá de Alcalá, soleá vetriana, algunas soleá de los puertos, se cantaba por toná, se cantaba de ritmo nada, porque en Mairena no había guitarrista y la gente lo que daba eran porrazos en el mostrador. Es decir, ¡pum!, daban un porrazo y seguían cantando, y ¡pum!, otro porrazo, pero aquello no significaba absolutamente nada.
Y entonces pues escuchaba cantar la taberna, pero como una música de fondo. Siempre había alguien cantando, siempre. En la taberna entonces siempre había alguien cantando. Y yo escuchaba el cante, bueno, pues en Mairena era muy frecuente escuchar cantar. Era un pueblo muy cantador a lo largo de toda la historia. Y entonces vino el Festival de Mairena, ya por el año 65, y entonces los amigos me dijeron, ¿tú no eres capaz de cantar en el Festival de Mairena? Digo, pues yo sí soy capaz de cantar. ¿Y qué va a cantar? Digo, yo qué sé, a ver. Y entonces salieron las bases del concurso. Y entonces yo escogí la que me parecía que era la más sencilla, pues no tenía ni idea. Y era el cante de Levante y malagueña. De cante de Levante no tenía ni idea, de malagueña tampoco. Entonces cogimos un disco de Pastora Pavón, que cantaba una cartagenera, de Noche y Día una pena impertinente, que es un cante de Chacón, y una malagueña de Mellizo, que la cantaba Antonio Mairena, Armolino, vente conmigo Armolino y serás mi molinera. Que el padre de esa que está ahí me decía, le vas a ganar más dinero a Armolino que a Rubito el del motor. Uno de Mairena. Y entonces, pues yo no tenía ni idea, me las aprendí, hasta las rayas del disco, todo. Y cuando llegué a la prueba, había un guitarrista, me parece que era Pedrito Sevilla, me parece. Y me dice, ¿en qué tono canta? Y digo, ¿y tú no has cantado nunca con guitarra? Digo, yo no. Digo, veremos a ver. Y entonces dice, bueno, ¿qué va a cantar? Y yo ya me vengo arriba y digo, Cartagenera. Y dice, hombre, mira, Cartagenera, me gusta ese cante. Te la voy a poner al uno, ¿no? Digo, bueno. Y me la puso al uno y la canté. Dice, muy bien, niño. Digo, por eso me coge bajo. Digo, ahí estuve yo casi hablando, eso. Bueno, te la voy a poner al dos. Me la puso al dos. Digo, pero eso me coge a mí también muy bajo. Y dice el guitarrista, no, yo sé que me va a dejar sin guitarra. Porque claro, al cantar en fa sostenido, cuanto más va abajo, va bajando el tono, menos espacio le queda al guitarrista. Claro. Me parece que la canté al 4 o al 5. Y la malagueña del Mellizo, tal como me la sabía del disco, la alargué. Y entonces, pues, mucha gente de Mairena y eso, incluido Antonio Mairena, se quedaron asustados, pero tú dónde aprendió esos cantes, porque esos cantes no se hacían en Mairena. Y yo digo, de un disco. Y me dieron el primer premio de Cante Levante, 3.000 pesetas de la época, año 65, que eran unos billetes así, que te podías hacer una chaqueta con el billete. Pero ahí descubrí yo un mundo que no conocía para nada. Un mundo totalmente distinto, que no se parecía en nada al que yo conocía. Que era un mundo en donde tú eras el protagonista absoluto. Y donde había un público, da igual la cantidad de público que haya. 500, 400, 800, 1000 personas, da igual. Tú te sientes protagonista. Y a ti ese público, que además es el que te paga, te aplaude y te dice cosas y te dice piropos y demás, ¿no? Y encima te paga. O sea que más agradecido es imposible. Entonces para mí era un mundo totalmente desconocido. Y como gané en Mairena, pues empezaron a mandarme ya correspondencia de algunos concursos que había entonces, que había muy pocos. Los concursos principales estaban en la provincia de Córdoba. No existían más concursos. Y entonces empecé a ir a concursos. Y eso fue lo que me hace prepararme. Porque claro, hay una cosa, tú eres el protagonista. Y todo el mundo está pendiente de lo que tú haces. Y le pasa lo mismo a los guitarristas. Todo el mundo está pendiente de lo que hace el guitarrista. Y si el guitarrista falla las notas musicales, ¿no? Y dice la gente, anda que el guitarrista, anda que valiente mierda de guitarra. Además que lo dicen así. Y si tú a mediado del cante te pierdes y no sabes a dónde estás, o pegas unos cuantos de gallinazos o lo que sea, no vas bien preparado, pues niño, ¿qué coño haces ahí, hombre? Que ya tienes muchos pelos no sé dónde, bájate de ahí, que no... y ya acaba. Entonces, en un escenario se toca el cielo y el infierno en un segundo. Eso es así. Entonces yo el miedo que tenía era hacer el ridículo. Ese era mi miedo. Y entonces, ¿qué hacía? Pues trabajar en mi casa a hierro. Y como yo tenía una formación que no era la habitual del mundo del flamenco... ¿Era maestro entonces?
yo estaba ya estudiando magisterio. Entonces yo tenía una formación que no tenía nada que ver con el mundo del flamenco. Y yo preguntaba a los cantaores que qué era lo que hacían, ¿no? Y los cantadores o no sabían lo que decían, o te decían, te daban una hojana muy gorda, o te decían un embuste muy gordo, y entonces yo me daba cuenta que aquello no era verdad, nada de lo que te decían era verdad. Entonces, ¿qué hacía? Pues que aplicaba mi conocimiento, o sea, de lo que es el mundo universitario, al mundo del flamenco. Y yo sabía que si yo estaba estudiando, por ejemplo, latín y griego de letra de sexto de bachiller, que si me presentaba a un examen de griego, ¿no? Y no me sabía los temas, no venía el Espíritu Santo, ni venía Ulises, ni ninguno de esa gente a decirte lo que tenías que poner, sino que allí se quedaba. Y entonces, pues, suspendías el examen. Pues esa misma, si te lo preparabas bien, ya tú tenías la posibilidad no solamente de aprobar, sino de sacar una buena nota. Entonces, esa misma técnica la aplicaba al mundo del cante. Con otra cosa, que no trataba de imitar a nadie, sino que empecé a darme cuenta de que cada cantador era un mundo distinto a otro. Entonces, yo hacía una cosa que muchas veces, yo lo explico algunas veces y la gente dice, este estaba loco. Vamos a ver, yo cojo la primera malagueña que yo canto, la malagueña del Mellizo, Enrique el Mellizo, versión Antonio Mairena. Porque claro, el mejor cantador del mundo entonces, Antonio Mairena. La mejor cantadora del mundo, Pastora Pavón, ¿no? Chacón no lo conocía. ¿Por qué? Porque para dar con un disco de pizarra de don Antonio Chacón, eso era una cosa imposible. Yo iba con mi padre al mercadillo ahí de la calle Feria a buscar los discos de pizarra, porque Chacón no existía, ni Manuel Torres existían, lo conocía, sabía quién era, porque Manuel Torres había ido muchas veces a Mairena, pero yo no tenía la referencia de Manuel Torres, y no tenía mucha referencia de muchísimos cantadores. Y entonces iba al mercadillo de la calle Feria y había unos montones de discos y allí empezaba a buscar, y hasta que un día di con un disco de Chacón, que curiosamente le faltaba un trozo del disco, que por eso estaba allí, ¿sabes? Entonces el que estaba allí vendiendo aquello dice, bueno, pues llévate, mira, este disco dice Chacón. Yo digo, hostia, Chacón. Bueno, pues me llevo el disco, este disco me lo llevo, pero me tiene usted que hacer una rebaja. Dice, no, te voy a regalar 2 más. Y me regaló, curiosamente, un disco del Carbonerillo, me regaló un disco del Carbonerillo y otro disco de una mujer que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que cantaba por tiento. Y me dio los 2 discos. Yo tenía una gramola, llegué a mi casa, los limpié, los preparé, y empecé a escucharlo y empecé a escuchar al Carbonero. Cuando escuché al Carbonero, ¡joder! ¡Qué barbaridad! Y cuando escuché a Chacón, ¡oh! Esto es, esa melodía de cante, esa forma de colocar la voz, esa forma, ¡joder! Para mí fue un descubrimiento increíble. Pero yo, ¿qué hacía, por ejemplo, con la malagueña del Mellizo? La malagueña del Mellizo, la malagueña de Chacón y las cartageneras de Chacón, está clarísimo. Ponemos a Chacón y se acabó el turrón, ¿no? Tenemos el original. Pero del Mellizo, ¿qué tenemos? Nada. El Mellizo no sabemos cómo cantaba, por mucho que digan la gente. El Mellizo cantaba así, que se ponía... Mentira. Todo es mentira. ¿Qué música cantaba el Mellizo? Pues no lo sabemos. Dice su hijo el Morcilla que cantaba esta malagueña, y los que lo conocieron cantaban esta malagueña, pero claro, si tú escuchas a Antonio Mairena, la malagueña del Mellizo, y escuchas a Aurelio Sellé, la malagueña del Mellizo, y escuchas a Pepe Marchena, la malagueña del Mellizo, y escuchas a Manolo Caracol, la malagueña del Mellizo, y tú dices, ¿cuál es la malagueña del Mellizo? No es posible. ¿Por qué? Porque las épocas son distintas, los sonidos son distintos, el concepto musical, que es lo que decía Cabeza antes, es distinto, porque hay guitarristas que se le ocurren cosas y guitarristas que las farcetas que aprenden al principio se llevan con ella toda la vida, no son capaces de componer una farceta. Eso es un don natural
que tienen alguna gente del mundo del flamenco, que son los grandes maestros, los que han ido evolucionando los cantes. Es que eso es así. Fíjense ustedes, bueno, pues yo cogía la malagueña del Mellizo y ponía la de Aurelio, la de Antonio Mairena, Pepe Marchena, Manolo Caracol, ¿no? Y ponía 5 o 6 malagueñas una detrás de otra. Me ponía a escuchar. Escuchaba una, escuchaba otra, claro. De Mairena a Pepe Marchena, el mundo es totalmente distinto. Y de Aurelio, que era, podríamos decir, el más fiel, porque era gaditano y esa cosa, pero Aurelio con el jibibibi, el jibibaba y esa cosa, yo decía, así no podía cantar Enrique el Mellizo de ninguna manera, pero bueno. ¿Qué hacía? Pues que yo cogía un eje de ordenada y entonces lo que hacía era que sacaba un patrón original que se repetía en unos y en otros independientemente de la voz. A mí la voz no me interesaba, lo que me interesaba era la música. Entonces yo hacía pa, 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 al final sacaba una partitura. Y para no tener influencia de las coplas que cantaban ellos, pues yo cogía una copla nueva, ¿sabes? Y entonces en esa copla componía esa partitura. Y ya sacaba esa malagueña del Mellizo. Eso, Calixto, ahora después lo analizamos, eso ha sido un rasgo distintivo tuyo, que te hizo llevar a poetas, a literatura del mundo culto, al flamenco, digamos, entre comillas, aplicándole esas melodías que tú estás diciendo. Pero eso ya fue después, ¿no? ¿O fue desde el principio? Fue después. Yo desde un principio me planteé no parecerme a nadie. Bien. O sea, yo decía, imitar no sirve para nada, por una razón muy sencilla. Eso me di cuenta en el momento que tú pisas los escenarios. Si salía algún cantado y empezaba, carcelero, carcelero, abre puerta y cerró, y decía uno, viva Manolo Caracol. Y yo decía, ¿cómo Manolo Caracol? Si el que está cantando es fulano. ¿Comprendí? ¿Qué quiere decir? Que la gente se acordaban del original, de ti no se acordaba. Si salía uno, llamarme por María, llamarme por Soledad, y decían, viva Pepe Marchena. De Pepe Marchena murió hace 10 o 12 años. ¿Qué pasa? Porque la gente se acordaba de Pepe Marchena. Eso no vale para nada, ¿no? Entonces tú tienes que ser tú, ¿no? Como dice, que feo el niño, dice, es muy feo, pero es mío. Pues esto es lo mismo. Entonces, yo no quería parecerme a nadie, entonces lo que cogía era la estructura de los cantes. Y a esa estructura de los cantes le ponía una copla que a mí me dijera algo. Si no me decía algo a mí la copla, no servía. Y eso le pasa a muchos cantadores. Vamos a ver. Muchos cantadores, por ejemplo, hacen... voy a cantar por Soleá, ¿no? Vale. Y empiezan cantando por Soleá. Y empiezan cantando las coplas que cantaba Antonio Mairena, o Juan Talega, o Manolito María, o uno de esos. Pero esas coplas a ti no te dicen nada. Entonces hay una parte emocional que tú la has quitado del medio. ¿Por qué? Porque lo que estás cantando es una melodía que a ti no te dice nada. Y además, tú te crees que cuando cantas las coplas de Antonio Mairena, como la memoria que la tenemos en la cabeza, tú realmente lo que estás haciendo es escuchando en tu interior a Antonio Mairena. Y te parece que el sonido que tú transmites es el de Antonio Mairena. Pero no es así. El sonido es el tuyo, no es de Mairena. Y como la copla que tú estás cantando a ti no te dice nada, pues tú no le pones el alma. Entonces, un análisis de las coplas que se cantan en el mundo del flamenco es fundamental. Porque en el flamenco se da la gran curiosidad y la gran paradoja que es las coplas, muchas de ellas son historias cantadas que han sucedido realmente. Entonces, tenemos, por ejemplo,
baluarte invencible isla de León donde se estrelló el coloso Napoleón. Napoleón Bonaparte con sus escoltas no pisaron la playa de la Victoria. ¿Qué es lo que están diciendo? Porque estamos en 1812, 1813 con la invasión napoleónica, ¿no? Fíjense ustedes el tiempo que ha pasado, pero esas coplas se siguen cantando, ¿no? Había una copla que cantaba Manolito María y a mí me llamaba mucho la atención, porque a mí esas cosas siempre me han llamado mucho la atención. Manolito María cantaba: por dinero no los hagas, llévame a las herrerías y échame un hierro a la cara. Y yo le decía a Manolito, Manolito, ¿y esa letra qué quiere decir? Y yo no sé, yo la he escuchado a mi tío, en fin, una larga cambiada de Que te quiero ver, y media Verónica. Ni idea. Una leche. Por dinero no los hagas, llévame a las herrerías y échame un hierro a la cara. ¿Tú qué quieres decir? Y estaba un día en la Universidad de Sevilla y estaba con, ¿cómo se llama? Isidoro Moreno, creo que es antropólogo. Y entonces, hablando con él, y eso, digo, yo tengo una copla que no doy con ella de ninguna manera, no sé lo que quiere decir. Y la canta Manolito María y la he escuchado por ahí cantar, pero no sé lo que quiere decir, ¿cuál es la copla? Digo, por dinero no los hagas, llévame a las herrerías y échame un hierro a la cara. Dice, pues está clarísimo. Digo, que está clarísimo. Pues lo clarísimo de tú, pero yo no doy con ella. Claro. Dice, eso es porque en Sevilla, en el siglo XIV, venían los negros que traían de África y los vendían en la Catedral de Sevilla y los ponían a la venta en la calle que se llama hoy Mateo Alemán, en las gradas de la catedral, que era como un escenario. Allí ponían los negros a la venta y llegaban la gente y los compraban, ¿sabe?, por un precio estipulado. Y cuando los compraban, como no había papeles, los marcaban con un hierro candente como si fuera una vaca o un caballo, en el hombro o en la cara, una S y una I, sine iure, sin derecho. Sine iure, sin derecho, el símbolo de los negros de Sevilla, iban marcados, y en Sevilla había en esa época un 10% de la población negra, no se había descubierto América, o sea, los primeros esclavistas de Europa fuimos los españoles y los portugueses, que trajimos negros de ahí, África, de Guinea y de esa zona, para cubrir la necesidad de trabajo que había en Sevilla y en el puerto. Por eso, cuando luego se habla de la generación de la gente, yo soy gitano porque mi padre era gitano, porque mi abuelo era gitano, porque no sé cuánto, y a mí me suena a eso, a música de la historia, porque muchas de las cosas que a mí me contaban en el flamenco, yo no me las creía, porque sabía que eran mentiras, embuste. ¿Por qué? Porque la gente se basa en la tradición oral. Y la tradición oral es muy graciosa, muy bonita, muy decorativa, lo que tú quieras, pero no tiene ni un rigor científico. ¿Dónde te tienes que ir? A la historia. La historia te dice realmente lo que pasó. La historia no te habla de flamenco, te habla de lo que pasó, de los movimientos políticos, de las epidemias, de las guerras, de todas esas cosas te habla la historia. Y ahí es donde hay que buscar todas estas cosas. Donde te encuentras con los negros de Sevilla, te encuentran con los moriscos, ya en el siglo, ya cuando tiene lugar la guerra de las Alpujarras, en 1500 y pico, con la época de Felipe II, te encuentras con la expulsión definitiva de los moriscos del Reino de Granada, que los distribuyen por Andalucía y por Extremadura, y ahora tú vas a Extremadura y dices, aquí hay más gitanos que en todos lados. Y dices, cuño, ¿y esto cómo es? Y vas a Valladolid y dices, aquí también hay muchísimos gitanos. ¿Y esto cómo es? Y vas a Zamora y a Salamanca y hay muchísimos gitanos. ¿Y esto cómo es? Tantos gitanos entraron en España de gitanos. Mentira, entraron poquísimos y eran grupos pequeños. Lo que pasa es que, como dicen las pragmáticas de los reyes, adoptaron la forma del gitanismo para vivir. Porque como estaban perseguidos por su religión y porque tenían dinero, le dieron el oro y el moro. El que tiene moro, tiene oro. Le quitaban las tierras, las alhajas, todas esas cosas, hasta que en 1611 los expulsan definitivamente. Pero esa gente forman grupos que están errantes por la península, adoptan la forma del gitanismo. Pero en el fondo
son moriscos. Moriscos. La teoría de Y Blas Infante, de Manuel Barrio varias líneas de investigación. Claro, ahí, sí. pero es que es muy lógico. Si tú te pones a leer la historia y te pones a leer las pragmáticas de Felipe II, de Carlos V, de todos los Austrias y de luego de los Borbones, es que te repiten una y otra vez que no son gitanos, que son bandas de gente de malvivir, que andan no sé cuánto, errabundo por los campos, les ordenamos que tomen asiento en pueblos conocidos y oficio en pueblos conocidos, no sé cuánto, que eso lo dicen hasta la saciedad, pero eso no lo echa cuenta a nadie. Yo eso lo he dicho unas pocas veces y por poco que me pegan. Hay líneas de investigación que están centradas en esa vamos a ver, yo no digo nada. No es nada descabellado, está claro. Yo digo lo que dice la historia, no digo otra cosa. Ahora que cada uno investigue lo que le dé la gana. Y ahora viene a Mairena, que tú lo conocerías y muchos de nosotros lo hemos conocido, el negro del puerto, que cantaba un romance, Gerineldo, que decía la palabra Gerineldo maravillosamente, en una cosa muy bien pronunciada. Y decía, el negro del puerto, y el negro del puerto, ¿qué es? El negro del puerto es gitano. Yo decía, no, es negro. Es negro. Y Rafael el negro. Y muchísimos. ¿Por qué? Porque hubo una parte de esa población de negros de Sevilla, que era el 10% de la población, según dice la historia, que luego pasaron a ser libres. Y al pasar libres, esclavo horro, lo echaban a la calle porque ya no podía trabajar. Y entonces pasaban a ingresar a aquellas hordas de gente que había pedigüeños. Y ahí se mezclaban todos, ahí estaban todos mezclados, ¿no? Ahí había poca diferencia de unos y de otros. Entonces, curiosamente, Silverio Franconetti, que es el primer cantaor de la historia, Silverio Franconetti y Aguilar, primer cantaor de la historia con un repertorio que lo descubre Juan de la Plata, que escribe un libro de los teatros de Jerez del siglo XIX, ¿por qué desaparecen los teatros de Jerez? Y en uno de ellos, en el teatro principal, el empresario contrata a un cantador popular, 1865, y va Silverio Franconetti a cantar al teatro principal. Y como era un teatro, hay una propaganda de los cantes que hacía Silverio Franconetti, por eso lo sabemos. Seguidillas del sentimiento, la rondeña del negro, la caña del fillo, sus serranas, serrana y no sé qué, exactamente. Entonces, es un cantador que aparece ya en la historia, el primero con un repertorio y que iba a cantar a los pueblos, que así se ganaba la vida. Y además, el primer cantador que se hace empresario. Sí, eso es... Con el burrero. Sí. Fundan un café cantante en Sevilla y luego se separan y cada uno... El recreo. El salón recreo, el salón de la escalera... Bueno, Calixto, evidentemente es la historia y hablar contigo es un lujo, pero queremos saber más de ti. Bueno, venga. Sí, porque es lo que queremos analizar y lo que... Venga. Bueno, estaba en la etapa de los concursos, cómo aprende, cómo forma tu repertorio. Ganaste también el concurso de butano, cuando el butano se da a conocer aquí en Andalucía, ¿no? Concurso de butano es un concurso también muy especial, porque eso fue también en el año 72. Yo estaba sirviendo y entonces la gente de Butano de Mairena vivían más para arriba de mi casa, y los Madroñá. Y entonces mandaron butano, el concurso se hacía por los pueblos donde no había butano. Es decir, era una caravana de publicidad de butano, en donde llegaban a los pueblos, donde la gente guisaban con leña y con carbón y esas cosas, y eran unos autobuses que los abrían laterales y aparecían unas muchachas con cocina, con camping gas, con frigoríficos de butano, con esas cosas, y entonces se hacía un concurso de cante. Y entonces llamaron de Guadalcanal, que no tenían nadie del pueblo que cantara. Entonces
la gente del Butano de Mairena se lo dijeron a mi padre y dice mi padre, ¿por qué no te presentas al concurso de Butano allí en Guadalcaná? Padre, ¿Guadalcaná dónde está? Guadalcaná, sabíamos de Guadalcaná por la emisora de televisión que se iba y ponía la manta. ¿Dónde está Guadalcaná? Entonces un taxista de Mairena me llevó a Guadalcaná y canté allí en el concurso. Claro, aquello era facilísimo porque allí se presentaron 3 o 4, no tenían ni puta idea de cante, de nada. Yo estaba ya mucho más preparado. Gané allí. Todos los que ganamos allí, luego tuvimos una semifinal en la Plaza de Toros de Córdoba y allí nos juntamos por lo menos 20 o 30. Mucha gente. Y 2 sesiones, una día una sesión, otra día otra. Y los que quedamos allí finalistas... De todas las provincias y de Extremadura también. Yo creo que sí. Y entonces, de toda esa gente, quedamos, creo que fueron 6, y se celebró la final en la Plaza de España de Sevilla, ¿no? Y curiosamente me dieron a mí, gané el primer premio, que era una bombona de plata de Butano muy bonita, y 20.000 duros de la época. 175.000 pesetas en 2 concursos, que era como trabajar en el magisterio por media vida, porque además el dinero así en contado. Me compré un coche que era el 124, que era lo máximo de entonces, que era parecido al Mercedes. Decía la gente, Mercedes. Oh. 130.000 pesetas, me parece que me costó. Yo era el soldado más rico que había en la base Navaderrota. Me llevé para la base Navaderrota, me llevé por lo menos 20 kilos de chorizo de ristra de ese. No, de ristra no, eran como argollas así colgantes, de herradura, y bueno, el pan era mangado de allí del cuartel, y 2 garrafas de manzanilla de San Lucas. Y las pusimos allí, en una litera, pusimos todo aquello, nos liamos a partir chorizo y pusimos un montón de chorizo, de pan, lata y garrafa de vino. Y a las 4 de la mañana estábamos todos en medio del campo de fútbol en calzones blancos, todos allí, todos castigados con una media papa. Celebraste la bombona. La bombona. Y a las 4 de la mañana un aleo, un cantando, otro colar, mojado, todo el mundo borracho. Y tú, 2 garrafas de manzanilla, ¿no? Y una lata de esa, te pegamos la tía. Y se presenta el oficial de guardia. ¿Esto qué era? Al campo de fútbol, frío, en cartón blanco, todo eso. Y al día siguiente, tú eres el culpable. Y yo, culpable, ustedes que se bebieron el vino. Bueno, Calixto, y en ese momento ya compatibiliza tu magisterio. Sí. ¿Y eres ya profesional del cante? No, vamos a ver, yo empiezo a hacer los concursos que me llaman y me mandan publicidad de los concursos y empiezo a presentarme en los concursos. Pero claro, como a mí me daba mucha vergüenza de hacer el ridículo, pues yo cuando me presentaba a un concurso iba archipreparado. O sea que yo decía, concurso malagueña, que ya lo sabía, cartagenera, que ya lo sabía, soleá, por ejemplo, y a mí me encantaba, por ejemplo, el cante de Tomás Pavón, ¿no? Entonces yo hacía el cante de Tomás Pavón, y me encantaba Pastora Pavón, y hacía entonces los tientos de Pastora. Entonces ya me presento al concurso Cayetano Muriel, Niño de Cabra, que en Mairena no conocía a nadie a Cayetano Muriel. Yo preguntaba a la gente, ¿usted conoce a Cayetano Muriel? No, no conozco. Ese que era un cantador, ese de Cabra, ¿y Cabra dónde está? Antonio Mairena, Antonio, ¿tú conociste a Cayetano Muriel? Dice, sí, ese era un cantador de Córdoba que se comía 6 pares de huevos fritos. Esa fue la explicación que me dio. Digo, muy enterado que estamos todos. Total, que yo llego al concurso Cayetano Muriel Niño de Cabra, canto y el presentador dice, vamos a escuchar a un cantador que es algo anormal, porque está terminando la carrera de magisterio, cuando la inmensa mayoría de los cantadores de mi época, porque sabía escribir, ponía una X cuando firmaba. La mayoría no tenían ni idea. Y yo estaba estudiando para terminar magisterio. Entonces canté. Pero resulta que para tú obtener el premio máximo, tenías que hacer fandango de Lucena. Fandango de Lucena. Y entonces había un maestro allí, Pepe Arias,
¿no? Que como dijo que estaba estudiando magisterio, en el momento que yo terminé, pues vino a saludarme. Oye, ¿estás estudiando magisterio? Sí, ya termino, este año estoy haciendo tercero, termino, no sé cuánto, no sé qué. Has cantado muy bien, niño, hay que ver. Pues tú eres el primer maestro que yo conozco que cante y que esto, que lo otro. Yo digo, sí, pero tengo un problema. Pepe dice, ¿qué problema tiene? Digo, que tengo que cantar Fandango de Lucena, y yo Fandango de Lucena no tengo ni idea. No, en Mairena esto no hay quien lo cante, ni conozca a nadie el Fandango de Lucena, ni nada. Y dije, ese es el problema que tiene. Espérate ahí, no te vayas ahí. Yo fui a su casa y me trajo una cinta entera de Cayetano Muriel, Niño de Cabra, y tenía las soleares de la cerneta, tenía la caña de Chacón, tenía los fandangos de Lucena. Y entonces yo aprendí hasta dar el dejo de aquello, la fandango de Lucena. Hay una laguna clara. Y oh, qué bien lo has cantado. Es que yo te parece hasta que de Córdoba, ¿eso dónde lo has aprendido? En la cinta. Y también, entonces, allí también, yo tuve la suerte que concurso que iba, como lo llevaba muy bien preparado. Aquí el concurso siempre te exigía un cante, ¿no? Pues aquí la petenera, pues aquí la serrana, pues aquí los fandangos de Lucena. Pues entonces iba al concurso y yo me iba preparando y eso, pero siempre iba cogiendo las fuentes de cante antiguas. Es decir, a mí para la versión de la caña no me servía el gallina. ¿Por qué? Porque ya leía mucho, estaba muy metido en el flamenco, investigaba mucho, buscaba, hablaba con mucha gente, y entonces había un hombre que era de Extremadura, Manuel Yerga Lancharro, extremeño, y ese tenía la mayor discografía de discos de pizarra de toda España, y además se había preocupado, pues había sido alcalde de Fuente de Canto y se había puesto en contacto con los distintos ayuntamientos y le habían mandado partidas de nacimiento, partidas de defunción, tenía una documentación, hombre, y era un hombre que sabía mucho de cante. Y yo ya componía, o sea, yo ya cantaba una malagueña que era mía, ¿sabes? Y fui a cantar a Fuente de Canto. Y entonces en Fuente de Canto, hablando con él, me dice Manolo Yerga, la caña del gallina no es la caña de cante. No, dice no. La caña del gallina es una caña para baile, porque esa la aprendió el gallina de Perico del Lunar, que era guitarrista, no era cantado. Entonces esa no es la caña del gallina. La caña auténtica, la que por lo visto hacía Chacón y al parecer Silverio, es la que canta Cayetano Muriel, Niño de Cabra, y también la hace el de Granada, no, el del concurso de Granada, el Tenaza de Morón, el Tenaza de Morón. Dice, esa es la caña, pero la caña no tiene 6 ayes como hacen esta gente, la caña tiene 4 ayes. Efectivamente. Bueno, pues empiezan a ponerte en situación de enterarte de las cosas. Claro, tú coges a Cayetano Muriel, lo pones a gallina y efectivamente te das cuenta que hay una anormalidad. A una anormalidad me refiero yo cantaora, no de compás. Porque en la caña lleva 6 tiempos, ¿no? 6 tiempos. Al final se queda reducido a 3 compases. 6, 6, 12, 6, 6, 12, 6, 6, 12. Bailable totalmente. La antigua tiene 4 ayes, pero que 4 ayes que quedan reducidos a 2. Es decir, el gallina, y hace la guitarra, pran, repite, pran, ram, pam, pam, ram, pam, pam, ram, pam, pam, ¿no? Repite la musicalidad una y otra vez, con lo cual se hace muy reiterativo. Eso para cante no es para baile, porque en el baile el cantador está como en un segundo plano. En el primer plano está la bailaora o el bailaor, y los guitarristas y el cantador son
segundo plano. El primer plano es para ella. ¿Qué hace el otro? ¿Veis? Del tirón. Ya ves que del tirón es mucha castaña, porque tiene que aguantar. Bueno, pues si es mucha castaña, como decía Mairena, afina es. Afina es, ¿no? Entonces yo empiezo a coger esas cosas de los cantadores antiguos. Y voy dejando a un lado todo lo que se refiere a tradición oral y las historias de del pueblo y todas esas cosas lo voy dejando aparte porque no me creo absolutamente nada. Porque además lo compruebo. Es decir, estamos en Mairena, el Festival de Mairena. Y estaba entonces el alcalde Agustín Jiménez, estaba Paco Vallocillo, estaba Antonio Mairena y estaba el hijo de Manuel Torres, Tomás Torres. En el chalet de don Agustín, una fiesta allí, había un folclorista de Extremadura, Manuel García Mato, y don Arcadio Larrea, que le decían, como le llevaba la contraria a todo el mundo, le decían don Arcadio Diarrea. Y don Arcadio Diarrea sabía más de flamenco que todos los que estaban allí. Había grabado las cosas más originales. Además era musicólogo y además sabía muchísimo más. Y un programa de radio en Radio Nacional de España, sí. Que era la radio clásica. Exactamente. Y entonces, hablando de los cantadores, dice Tomás Torres, así cantaba mi padre, ¿no? Y canta por soleá. Me gustó tan cormao, cuando yo te tengo, niña, mi vera. Esa es la soleá de Cádiz. Pero yo había escuchado a Manuel Torres. ¿Cómo? ¿Así cantaba tu padre? No, a todo esto muy callado porque estaba uno allí desprestado. Ni pío. Pero claro, ahora tú pones a Manuel Torres y Manuel Torres canta por solear feo para allá, con un pedazo de voz y una vocalización perfecta y unas condiciones de cantador. Y cuando yo escuché a Manuel Torres dije, oh, ¿cómo se puede cantar con este pedazo de voz y con esta vocalización? Los perros, dice Manuel Torres, ¿no? Y al momento los perros murieran y el rico avariento provece quedó. Y hace Manuel Torres, esto es cantar. Esto es cantar. Es que no se escucha nada de cuánto, es que desafina. Es que hay que tener en cuenta que está grabando en un disco de pizarra. Y tiene la voz metida en una trompeta. Una trompeta, sí, que el que quiera verlo está en el Centro Andaluz de Flamenco, vamos, que están allí. Y cuando se alargaban a mi guitarra cante, todavía está fijado en esas cosas, porque los guitarristas se dan cuenta de eso. Muchas veces los guitarristas tanto canto y hace trompón, se acabó. ¿Por qué? Porque se acababa el disco. Y le decía el técnico, corta, y hacía pum, pum, se acabó. Y otras veces le decía, dale un poquito, y hacía un rellenito un poquito más largo, pero era por tenía 3 minutos y poco, pues, y tenía que cuadrar ahí. Cuestiones de espacio. Entonces yo me fijaba en todas esas cosas. Entonces, y como además yo no podía ser cantador, yo no cumplía ningún parámetro de cante. Yo no tenía tradición familiar de cantadores. Mi papá tenía una taberna y era carpintero. En mi casa no había quien cantase. Yo no era gitano, por lo menos que yo sepa. ¿No? No tenía pinta tampoco. Pinta no tenía ninguna. No era analfabeto. Y además no había pasado hambre en la guerra. Porque la mayoría de los cantadores habían pasado muchísimas hambre en la posguerra, en los años 40, pues imagínense ustedes, eso es el que no le cogió la guerra, ¿no? Yo no cumplía ni un requisito para ser cantador. Y entonces, yo no tenía duende, yo no tenía compás. Es decir, yo todos los cantes eran aprendidos, yo decía, no, aprendido no.
Porque cuando fui, la primera vez que fui yo con Manolo Yerga, yo tenía muy mala leche también. Pues yo empecé a cantar y hice una serie de cantes. Entonces venía conmigo mi hermano José. Y le digo yo, ahora vamos a ver si este sabe de cante o no. Y entonces hice 2 malagueñas. Una de Chacón, yo hacía mucho las malagueñas de Chacón, y la otra era mía. Y entonces yo hacía los cantes y él luego los comentaba. Y cuando sale Manolo Yerga allí, dice, la primera malagueña que ha cantado es la malagueña de Chacón, bien sabe Dios que lo hiciera y tal y cual, que la grabó en el año tal, con la caza de mi Odeón, no sé cuánto, no sé qué, en fin, dio todos los datos de eso, pues tenía un conocimiento enorme de todas las grabaciones. Y dice, y la segunda malagueña es la primera vez que la escucho en mi vida. Y yo digo, este tío sabe lo que escucha. La segunda malagueña es la primera vez que la escucho en mi vida. Entonces ahí me di cuenta también que tenía una posibilidad de hacer cosas, pero tenían que sonar a flamenco. Y ese es el dilema de la guitarra, que ellos lo han dicho aquí, la gente que toca la guitarra y no sabe lo que están haciendo, no suena absolutamente a nada. ¿Por qué no suena? Por una razón muy sencilla, porque el cante y la guitarra está basado en la escala andaluza, primera cosa fundamental, que tiene 4 notas, la, sol, fa, mi. Escala andaluza en mi descendente, la, sol, fa, mi, ¿no? Que no tiene nada que ver con la escala occidental. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? No tiene nada que ver. La, sol, fa, mi. Por eso es tan difícil componer en flamenco. Por eso la gente se hace famoso cantando rumba, cantando zarza, cantando bolero, cantando no sé qué, pero cantando flamenco es muy complicado. Porque hay que tener en cuenta que tú no te puedes salir de la escala andaluza. Eso es una cosa. Y luego está el compás de amalgama. 12 estilos, o sea, 12 tiempos, unos a 3, otros a 2 o a 6 por 8, como queramos llamarle, pero al final eso es así. Y tú dices, y dicen los clásicos, eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, porque ustedes marcáis malamente. ¿Cómo que marcáis malamente? Los que marcáis malamente son ustedes. Es una discusión acá Eduardo Rebollar grabando un disco, los 3 primeros violinistas del Maestranza, un teclado, otro con el bajo, y nosotros marcando el compás por bulería, por soleá, y aquella gente, eso está malamente, unas discusiones. Vamos a ver, eso no está malamente. No, es que si es un 3x4, no, yo no sé si es un 3x4 o un 22x5. Lo que pasa es que nosotros, cuando marcamos, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. Eso marcamos. Y los clásicos hacen al revés. Si es un 3x4, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay manera de ponerse de acuerdo. Imposible. Claro. Después viene gente que explican que esto, que lo otro. Mira, los flamencos hemos marcado de toda la vida de Dios así. Y a lo mejor llevan razón, yo no digo que no. Pero que nosotros marcamos así y así lo hacemos. Si tú tienes la escala andaluza, tienes el compás de amalgama, es muy complicado componer. Cada vez más complicado. Por eso es más fácil, por ejemplo, componer en temas de malagueña. ¿Por qué? Porque los cantes libres tienen estrofas por regla general de 5 versos octosílabos. 5 versos octosílabos. Entonces a ti ahí te da un poquito de más, porque no tienes compás, se acompaña al libitum. Tienes escala andaluza, pero eso te sirve de apoyo a la hora de componer, ¿no? Entonces yo cojo la letra de un fandango y un día en mi casa, cuando tú estabas hablando de eso, me estaba diciendo, es que a mí me voy en el coche, vas conduciendo y te va desde toda la realidad. Yo llevaba siempre una libreta y un bolígrafo, un café, pero casi nunca tenía pila. Iba con el coche,
me echaba al lado de la carretera, cogía la libreta, pum, 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 anotaba, hacía un croquis, ponía 4 historias, la guardaba, para adelante. Y cuando llegaba a mi casa, me liaba, hasta que lo ponía en pie, y entonces cogía la grabadora, la grababa, y luego cogía mi guitarrita, la metía un poquito en tono, y la ensayaba. Y cuando la tenía ya medio hecho, cogía el camino, me iban a Pedro Bacán, Pedro, esto, pom, 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 y la montábamos, ¿no? Tú que andas por el mundo, si la encuentras, si la ves, tú que andas por el mundo, es una letra de un fandango, pero yo eso, no sé por qué, me acuerdo de esa letra, pero no me acuerdo de la música. Y digo, tú que andas por el mundo, ¿veis? Si te la encuentras por ahí, tú que andas por el mundo, ¿veis? Entonces, eso lo canto y yo voy en el coche. Y ahora digo, para que no se me olvide, ¿qué hago? Otra vez la libreta, me paro, la escribo, les hago eso, y cuando llego a mi casa, porque venía para acá de Huerta, empiezo a repetirlo, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, llego a mi casa, mi mujer, ¿a qué hora viene? No sé cuánto, hay que ver que no me echas cuenta. Y yo no me echaba cuenta, no, en la grabadora, pum, 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 y la grabo. Y ya cuando la grabo me quedo tranquilo. Y así empiezo a componer. Y compongo 3 malagueñas, compongo una seguirilla, compongo 8, 10 o 12 temas por bulería, compongo temas por tango, hago los poetas. ¿Por qué empiezo yo a cantar los poetas? Por una razón también muy sencilla, que yo no me lo propongo ni nada. Es decir, un amigo me dice un día, ¿tú has leído los poetas de la generación del 27? Digo, yo sí, pero eso lo leíamos cuando estudiábamos y eso, y siempre estudiábamos lo mismo, García Lorca, Los Peregrinitos, La Nana. Me pasó una cosa con la hija de Eduardo, una muy chica, la que bailó ayer, que cantaban en el colegio. Digo yo, pues yo soy una nana muy bonita. Dice, sí, digo, sí. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre con los cuernos les hace una. Al día siguiente, la niña al colegio, pues yo soy una nana. Y la cantó. No la cantó, le dio vergüenza. Y le digo un día a Manolito Franco, Manolo Franco, Manuel, y el perro, yo quería que se muriera el perro, en mi casa todo el mundo con el perro, y el único que tiene que sacar perro soy yo por las tardes, por ahí, todo como un tonto con el perro. Digo, cualquier día te van a ver con el perro cogido así, andando acariciando, y dice, este es el maricón de la calle de aquí que va con el perro. Y el perro cualquier día va con el perro, que se muera, que para acá, que para allá. En el coche. Y le digo, Manolito, coge el perro, por favor, y dale unos paseitos al animalito que haga pipí y popó. Coge la bolsita y ponte unos guantes, recoge la mierda y en el mismo instante, con mucho cuidado, no la dejes allí, que viene a buscarte la Guardia Civil. Que viene a buscarte la Guardia Civil. Eso, bueno, pues eso se me ha ocurrido y ya está, ¿no? Entonces, en el coche se me ocurren muchas cosas, y en mi casa, cuando empecé con los poetas, entonces me dice un amigo, me dice, ¿tú no la generación del 27? Digo, yo la conozco, la generación del 27. Dice, pues hay un poema de Fernando Villalón que habla de los 7 niños de Écija. ¿Sabes? De los 7 niños de Écija. Pues déjamelo. Y entonces me dejó el poema de los 7 niños de Écija. Y yo, cuando leo el poema de los 7 niños de Écija, pues me acuerdo
que a mí siempre me había gustado mucho el tema del bandolerismo andaluz. Es un tema que siempre me había llamado la atención, no por el hecho en sí de los bandoleros, sino porque los bandoleros tenían una fama de sociales, de lucha contra la injusticia. Es decir, aquello que decían de José María el Tempranillo, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, que era mentira, robaba a los ricos para quedarse con él. No ni a los pobres ni nada, a los pobres se había que quitarle oro, se le quitaba también, los bandoleros no tenían escrúpulos. Y yo había leído la vida de José María el Tempranillo, la vida de Pazos Largos, del Pernales, del Barquero de Cantillana, de toda esa gente, los conocía. Entonces, cuando leo el poema de Fernando Villalón, digo, esto cantado tiene éxito seguro. ¿Por qué? Porque la gente está a favor del bandolerismo como agentes sociales que luchan contra la injusticia. Y entonces me lío con eso. Lo primero que tengo que hacer es aprenderme el poema. Porque claro, si tú un poema lo mutilas, te lo has cargado. Entonces el poema entero de pe a pa. Y venga a darle vuelta. Ya me aprendo el poema, empiezo, por aquí, por allí, hasta que un día estoy en mi casa y cojo la guitarra y estoy tocándome un poquito por tiento, que sabes, una farceta muy sencilla que yo hago, pero como estoy solo, yo me hago la farceta y me digo, ole, para darme ánimo, ¿no? Entonces empiezo y digo, mira, diligencia de Carmona, la que por la vega ha pasado, caminito de bella, con 7 mulas castañas, cruza pronto los palmares, no haga harto en la posada. Uy, lo grabo y ya empiezo a tirar de la manta, bom, 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 hasta que lo canto. Cuando lo canto, ya empiezo a aprendérmelo cantado, empiezo a quitar y a poner, a alargar aquí, a poner un poquito aquí. Cuando lo tengo ya medio puesto, me voy a Pedro Bacán. Pedrito, mira lo que traigo. Y se pone Pedro Bacán a tocar por tiento, tocamos muy bien. Y dice, digo, ¿te gusta? Y dice, lo veo muy largo. Digo, pero no lo puedo cortar, esto tiene que ser tal como está. Y como además el poema al final tiene una terminación que es popular, eso que dice la gente, echa vino montañés, ¿no? Pues eso es el poema ese, echa vino montañés, que lo paga Luis de Vargas, ¿no? Y eso estaba en el pueblo, cuando yo te vine aquí. Entonces, cuando lo canté, como ya lo tuve preparado, lo primero que hacía era, cuando me contrataban en una peña flamenca, ¿no? Que la peña flamenca siempre íbamos un poquito cortito con sifón, pues cantaba lo que iba montando nuevo para ver la reacción en el público, ¿comprende? Y cuando lo canté la primera vez, la gente, ¡oh, qué bonito, que no sé cuánto, que no sé qué! Total, y eso lo metí ya en el repertorio y empecé a cantarlo. Luego lo siguiente que hice fue La Lola se va a los puertos. La Lola se va a los puertos. La alegría de Cádiz, de los hermanos Machado. La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola, y esa Lola, ¿quién será que así se ausenta dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va? Eso, cuando yo leí ese poema, dije, esto es una alegría maravillosa. Esto es una alegría maravillosa. Pero también... Eso lo tuviste que complementar, ¿no? Con otras cosas, ¿no? Claro, porque ahí le metí un poema de Manuel Machado que dice, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. Esta es la gloria, Guillén, de los que hacen cantares. Oír decir a la gente que no lo ha escrito nadie. Procura tú que tu copla vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuya para ser de los demás. Eso dice el poema de Manuel Machado. Y eso lo metía yo también por alegría. Pero antes le hacía una introducción a guitarra pará. Todo el mundo empezaba con el tirititrán, a mí eso no me interesa. Yo hago una introducción a guitarra pará. ¿Qué me baso yo para hacer eso? Pues hay una noticia en televisión que hay un barco americano, unos buscadores de tesoros marinos,
que descubren un tesoro de un galeón español. Y entonces el galeón, el tesoro, lo sacan del fondo del mar y se lo llevan a América. España protesta, hay un sentencioso y al final los jueces le dan la razón a España y se traen el oro, las monedas de oro que había allí, se lo traen a Cartagena. Está depositado en Cartagena. Pues ahí, tú sabes, el lío eso. Que se hundió en Artamá. Era un viejo galeón que se hundió en Artamá y al cabo de mucho tiempo lo pudieron rescatar. Y fueron tantas cosas las que sacaron que llenaron 3 barcos con los cacharros, monedas y lingotes de oro y plata, muchos jarros y tazas de hojalata, un rosario del Papa, 7 cañones, el casco de un romano y 3 mantones, muñequitas de China con su ropita con la que el capitán jugaba a las casitas. Entonces, eso, cuando echaron los vatos me decía, cuando vaya a Cádiz no vaya a cantar por alegría. ¿Por qué? Porque allí en Cádiz nos gustan más las alegrías de Cádiz, esa alegría que tú cantas nos gustan, que para acá y para allá. Bueno, y vamos a un festival Vejez de la Frontera, el último. A mí me tocaba, o el cabrero o a mí éramos los últimos normalmente. Si estaba el cabrero nos peleábamos, porque el cabrero era el último, o si no era el último yo. Y el cabrero nos acababa en la vida, cantaba 300 fandangos, se levantaba, bebía, hablaba con la gente, era un espectáculo en sí. Y vamos a Vejez de la Frontera y cantamos la alegría. Yo quería, claro, porque el cante por alegría, que también se ha dicho aquí, es un cante que no es cante hondo, es cante andaluz, o sea, cante flamenco. ¿Por qué? Porque no tiene la escala andaluza. Tiene los 12 compases del compás de amargamas, pero no tiene la escala andaluza, se acompañan 2 notas, sol, do, y ya está, ahí no hay más nada. Luego no es cante hondo, es cante flamenco, ¿sabes? Porque al parecer se deriva de la jota aragonesa. Por eso los guitarristas, traca, treque, trico, traca, treque, trico, teque, tico, taca, teque, teque, ton, taca, teque, tico, teque, teque, ton. Eso es una jota. Eso es una jota, ¿no? De hecho, en Cádiz muchas veces le llaman la jotilla, producto de la invasión francesa, cuando vinieron de ahí para acá. Bueno, pues cantamos eso. Bueno, no te quiero decir la gente. Había 2 o 3 sentados en una mesa. Entonces, empezamos y eran Vejez de la Frontera. El público así y el público así. ¿Sabes? Así y así, una L. Y ahora tú no sabes cómo ponerte. Te pones para allá, protestas los de aquel lado, que yo para acá, te pones total. Digo, aquí, mirando para allá, yo no miro a nadie, nomás así, arconne, como dicen los ingleses. Y empezamos a cantar, y la gente un murmullo, y hace Manolo Franco así, pero empezamos por malagueña. Y hace Manolo Franco así, empieza a tocar, y la gente no se callaba, y le digo yo a Manolo, quieto. Y hace Manolo así, se queda parado. Me pongo así a mirar a la gente, con cara de mala leche, y hace la gente. Se callaron. Y empieza Manuel a tocar por malagueña, y hace un pedazo de trémolo, de arriba abajo y de abajo arriba. Mira, le pegaron la gente una ovación, y ahí enganchamos al público. Hice la malagueña del Bellizo, mi versión, hice la malagueña arriba. Después cantamos la Manolita, hay que ver cómo se ha puesto la Manolita y eso, la gente y cantamos la alegría de Cádiz, la Lola se va al puerto, que es un pedazo de tema, ya el tema en sí es maravilloso. Ahora eso hay que cuadrarlo y eso hay que meter muchos nombres, porque una de las cosas que tuvo que hacer con el poema, si habéis leído ese poema, él nombra a una serie de cantaores que no conocemos prácticamente, y de Manuel Torres dice Maolillo Torres. Entonces hay cosas que no. Entonces yo lo que hice fue quitar esos nombres de cantaores y puse cantaores más actuales. Ay, que la Cerneta y la Coquinera, Antonio Chacón, Erfillo y Juan Breva, Silverio el Planeta, ¿comprendéis? Entonces puse otros nombres de otros cantaores, eso fue lo único que modifiqué. Bueno, eso fue un escándalo. Había 2 hombres allí sentados en una mesa y cogieron una copa de vino y se la echaron por lo alto de la cabeza. Ahí, así.
Y entonces yo empecé a componer muchas cosas de esas. Y veía que aquello tenía éxito, ¿no? Hombre, aquello tenía un éxito y además era totalmente distinto a lo que cantaban los demás. Yo no tenía problemas de repertorio para nada. Yo iba a un festival y a mí me decían, ¿tú qué vas a cantar? Yo decía, pues yo de los 14 o 15 cantes que tengo preparados, cualquiera puedo cantar. Me da igual, yo cantaba por tientos tradicionales, cantaba por tientos los bandoleros, cantaba por tientos agarradita los barrotes de la cárcel de Saucedo, también un tema de Fernando Villalón, y luego cantaba por tango una serie de cantes, que algunos lo había cogido de Medina el Viejo, ¿no te parece a ti? Luego cantaba por Alegría, esa, y otros temas de alegría de Rafael Alberti, ¿no? Barco carbonero, negro el marinero, negra por el mar la vela, negra en el cielo la vela, qué negro es su navegar. La sirena no lo quiere y el pez de espada lo hiere, negra su vida en el mar. Eso es de Alberti. Y eso lo cantaba yo. Claro, la gente que estaba me dijo, coño, eso que está cantando es de Alberti. Sí, en ese sentido hiciste una cosa que era también inédita, que era meter en una sevillana los versos alejandrinos de... Eso me costó la vida. Eso me costó la vida. ¿Eso cómo lo hiciste? Eso lo hice, anda que te... La culpa tiene aquella que está allí. Eso empiezo yo con Machado. Yo empiezo a hacer un trabajo sobre los hermanos Machado, basado en la guerra civil. Entonces, en aquellos momentos se hablaba mucho de la guerra civil. Y yo conocía por mi pueblo y por los pueblos de alrededor y las historias que contaban la gente, que había muchas familias que una estaban en un bando, o sea, la mitad de la familia o dos hijos estaban en un bando y otros dos hijos estaban en otro. O sea, eran de la misma familia, pero estaban en bandos encontrados. Y que luego, cuando terminó la guerra, unos se quedaron aquí, fueron los que mandaron, y otros se tuvieron que ir al extranjero, y en fin, ese lío del desastre de la guerra civil, que la guerra civil yo digo que no la ganó nadie, la perdimos todo, todo. Entonces yo tenía la obsesión, y entonces digo, joder, los hermanos Machado. Antonio Machado se fue a Collioure, a Francia, y Manuel Machado se quedó en España. Esto lo tengo a huevo, ¿no?, para hacer un trabajo sobre los dos hermanos. Pero claro, cuando me pongo, yo conocía ya muchas cosas de Manuel Machado, pero cuando me pongo a leer ya todos los poemas de Machado, de Antonio Machado, me doy cuenta que lo que hace en muchos de sus poemas, si tú seleccionas una serie de poemas, lo que hace es que cuenta su vida. Entonces ya desecho la otra idea primigenia de la comparación de una vida y de otro y me centro en Antonio Machado. Entonces, lo primero, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, ¿no? Digo, joder, esto es una preciosidad. Y empiezo a seleccionar los temas, ¿no? Ya me arrancaste, Señor, lo que yo más quería, ¿no? Empiezo, Soria pura, Soria dura, cabeza de Extremadura, ¿no? Al olmo seco hendido por el rayo y en su mitad podrido. Y empiezo a seleccionar los poemas. Primero habla de su infancia, después habla de Leonor, cuando se casa y se muere Leonor. Habla de Soria, que fue donde estuvo de profesor en Soria. Habla de la carrera o sea, lo que es el Duero con el olmo viejo hendido por el rayo. Habla de Soria, Soria pura, Soria dura, cabeza de Extremadura. El reloj de la audiencia da la una. O sea, te está describiendo toda una vida. Después, los proverbios y cantares. Después, el amor con Guiomar, ¿no? Entonces, todo eso ya lo tengo. Y ahora digo, ¿y esto cómo lo canto yo? Y empiezo a darle vueltas. Y más vueltas. Hasta que ya lo tengo encarrochado y digo, pues esto lo voy a cantar por sevillana. Versos alejandrinos, meterlo por sevillana, que son octosílabos por regla general. Pues imagínate tú. Y que se entere la gente. Claro.
porque si no se entera la gente, no hay nada que hacer. Entonces, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. De un patio de Sevilla, mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. En mi historia, algunos hechos que recordar no quiero, ¿no? Y canto la sevillana, la voy cantando y la voy cuadrando. Sí, pero eso no es fácil, ¿eh? Eso es la locura. O sea, que tuviste que ligarlo... Eso es la locura. Alargarlo... Espérate, y había una parte que me decía Manolo Franco había grabado 2000 discos de sevillana. Y cuando nos poníamos ayer, decía aquello, lo del aliño no entra de ninguna manera. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Lo del aliño no entra de ninguna manera. Y yo le decía, pues vamos a quitarle algunas papas o vamos a quitarle... Y vamos, esto es verdad, por la Quinta Avenida de Nueva York. Fíjate tú la cuenta que yo iba echando de la Quinta Avenida. Entre otras cosas, porque nada de lo que había allí yo podía comprar. Porque allí nada más entrar te costaba el dinero. Entonces iba a comprar cualquier cosa que yo valía una fortuna. Los zapatos esos Manolo, esos que valen un dineral. Esto es nada más para rico, esto no. Y un negro con un de esos en la puerta, así con una musculatura, como meterse con el negro. Total, iban esta gente, Manolo Franco, Jolly, eso, por la Quinta Avenida y yo iba detrás. Yo iba detrás en mi mundo, ¿no? Haciéndome compás en la pierna. Y venga, hasta que ya en un momento llamo a la Jolly y le digo, Jolly, Manuel, esto ya está cuadrado. Y dice, ya está cuadrado al hotel. La Jolly empieza a tocar las palmas y Manolo toca con la guitarra. Y allí lo cuadramos. En la Quinta Avenida de Nueva York, en el hotel que estábamos nosotros hospedados. Y allí ya hice la sevillana. Cuando la grabé, que la grabé en un estudio de Alcalá, el dueño del estudio, que estaba en Canal Sur, el director de la orquesta, dice, yo no sé si van a tener éxito o no, pero estas son las sevillanas más difíciles que se han grabado en la historia de las sevillanas. Digo, a mí no me importa que tengan éxito, yo lo que quiero es hacer este trabajo. Entonces empiezo a ver los poemas, porque hay una cosa muy curiosa. Es el poema el que te dice por qué lo tienes que cantar. No eres tú el que le impones el cantar poema, eso no es así. Es el poema el que te dice. Por ejemplo, Guiomar, ¿no? El poema de Guiomar. El poema de Guiomar de Machado es un resurgir a la vida, ¿no? Solo tu figura, empieza a recordar esa figura, empieza el resurgir a la vida después de un desengaño amoroso con la muerte de Leonor. Y el resurgir a la vida, el nacer de nuevo, ¿qué es? Una nana. Es una nana. Y entonces eso lo hago por una nana que yo tenía, una música que yo también había hecho a mis hijos, y entonces cojo esa música y canto el poema Guiomar, lo canto por nana, ¿no? Al olmo viejo hendido por el rayo lo hago por rumba. Los proverbios y cantares lo hago por soleá. Bueno, la muerte de Don Guido. La muerte de Don Guido, que es un poema larguísimo, pero que en la idea que yo tengo de cómo son los cantes, encaja perfectamente en la chufla, en la bulería. Por fin, ¿cómo era? Por fin una mañana murió Don Guido, ¿no? Un señor muy altanero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dice que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era maestro, era diestro en manejar el caballo, y un maestro en trasegar manzanilla. Cuando mermó su fortuna, pensó que pensar debía en aumentar su riqueza, y aumentóla de una manera muy española, que fue casarse con una señora de gran fortuna y aumentar su riqueza. A escándalos y amoríos, poner presa, sordina a sus desvaríos, ¿no? Claro,
pero el poema es larguísimo. Entonces hago la mitad recitado y la otra mitad cantado. Hoy nos dice la campana que han de llevarte mañana, y al buen don Guido muy serio, camino del cementerio. Ay, buen don Guido, y ya eres sido, y para siempre jamás. Alguien dirá que déjate, yo pregunto que llevaste, y al mundo donde hoy está. Zamora, los Salamares, ¿no? Y eso, y me llevo a la Yoli, y no me acuerdo quién venía más, que hacemos unas paradas en medio de los poemas y ella da una patadita, y seguimos otra vez. Pero claro, lo primero que tienes que hacer es aprenderte el poema. Porque claro, cantando, como se te vaya el santo al cielo, ya no dan más con el poema en toda la noche, es imposible. Así empiezo a componer, compongo muchas cosas, compongo una cabá, compongo seguirilla de Becker. Estaba yo haciendo un curso de magisterio en Motril y llevaba un libro de Becker, de poesía completa de Becker, en el coche. Y antes del curso, yo había almorzado en una venta y estaba allí mirando al mar, mirando al mar, y cojo el libro de Becker y empiezo a leer los poemas de Becker. Allí muy solo, muy tranquilo, no había nadie, y leo. Le cerraron los ojos que tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando y otros en silencio, de la triste alcoba, todos se salieron. Digo yo, ¡joder! ¡Qué pedazo de seguirilla! Esto es un pedazo de seguirilla, porque la seguirilla es el cante donde más veces se hace referencia a la muerte. Esto es un pedazo de seguirilla, pero claro, las seguirillas son de 4 versos y esta tiene 6 o para allá. La locura, ¿no? La luz que en un vaso ardía en el suelo, al fondo arrojaba la imagen del muerto y ante aquel contraste de vida total. Y entonces al final viene un cambio total. Dice, clareaba el día, ¿no? Fíjense ustedes el cambio que da el poema. Clareaba el día, y a su albor primero, con sus 1000 ruidos, despertaba el pueblo. Y ante aquel contraste de vida y misterio, ¿no? Yo pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Pero claro, en el mundo del flamenco eso no existía. No había nada parecido con ese número de versos y de estrofas. Y empiezo a darle vuelta. Cabal. Y compongo una cabal. Clareaba el día, pam, 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 para, pa, pa, pam. Venga, el cambio ahí, Y a su albor primero, con mi ruido despertaba al pueblo, ¿no? Tú lo ponías, digamos, a la métrica, no a la métrica, sino a la melodía del cante, tú le ponías tu pequeñita o respetabas bastante el cante y metías la letra ahí en la misma melodía que tenía la cámara. O tú hacías algunas cositas, algunos giros tuyos. No, yo, eso no, tú si coges esa cabal y la comparas con la cabal de Silverio, que es la cabal que nosotros conocemos, verás que no tiene nada que ver. Es de Silverio, ábrase la tierra, no quiero vivir. Y otro, clareaba el día. No tiene nada que ver. Lo único que yo respetaba era la escala andaluza y el sonido de la guitarra en cabales. Por eso, cuando la gente lo escuchaba, ¿sabes? Decía, esto es cante clásico. No era clásico. Era el más moderno que se haya podido componer en los últimos tiempos de flamenco. Lo que pasa es que sonaba a clásico, porque llevaba los mismos elementos que los cantes clásicos. Entonces yo cuando componía, no me basaba en música occidental, me basaba, si era soleá,
en la música de la soleá, por arriba o por medio. Si era seguirilla, por medio en seguirilla, o en tono de serrana, que me gusta más porque es más flamenco, ¿no? Si era malagueña, tono de malagueña, escala andaluza y eso. Si eran cantes de levante, ¿no? La mina de la Solana, por ejemplo, el toque de levante, fa sostenido y toque de levante, y la mina de la Solana. Entonces, yo hago esas cosas, pero me baso en la música tradicional flamenca. Por eso, todas esas innovaciones suenan a clásico y no lo son. Yo soy el más ortodoxo y al mismo tiempo el más heterodoxo. Bueno, uno de los rasgos distintivos de Calixto, de eso podríamos hablar. Su creatividad, lo que un rasgo distintivo, como estamos diciendo. Vino una vez Jan Ginson a un programa de radio que hicimos nosotros, lo hacía Gemma Nierga en la SER, y era la Feria del Libro. Y entonces se hizo allí donde la Feria del Libro, que era entonces la Plaza del Triunfo, y dice Jan Ginson, le dice Gemma Nierga, hombre, no sabía que íbamos a tener a Jan Ginson, si no hubiera traído a Serrat, porque había escrito un libro de Machado. Entonces, y dice, hubiéramos puesto la música de Serrat, y le dice Jan Ginson a Gemma Nierga, dice, pues perdona, estando aquí en Sevilla, a mí lo que me tienes que poner es a Calixto Sánchez, que era, y ella desconocía tu trabajo. Claro, porque el problema que tenemos nosotros, que tenemos los cantadores, es que por regla general, si tú grabas un disco en donde grabas soleares, seguirillas, malagueñas y estas cosas, tú llegas, por ejemplo, a una emisora y como no sea que tenga un conocido o un amigo que te eche una mano, ¿no? Pues en la emisora cuando te llega con el disco te echan el perro. Y dices, esto, vamos a poner esto no se pone. Y no es de Manolo Franco, sino no, de que hombre, claro, el perro no es de Manolo Franco, es un mastín. Entonces, es muy complejo, ¿no? Vale. O sea, las sevillanas mías de Machado no las conocen muy poca gente. Sí. Y sin embargo, yo estoy seguro que si eso sonaran en la radio, había mucha gente que se enganchaban, porque hay mucha gente que yo no lo llevo eso, me lo enseña Eduardo Boyá, que es un fenómeno en los móviles y eso, pero mi móvil siempre está apagado, yo no sé qué coño le pasa al móvil. Y hay visitas, yo qué sé, la cantidad de gente que visita los cantes y visitan esas cosas. Bueno, ¿no? Me gustaría también, Calixto, que entre las personas que están en el curso ya como clausura y como colofón a todo este curso que hemos hecho, el Flamenco según Sevilla, porque todo esto es Flamenco según Sevilla. Decíamos al principio que te ha llevado 50 años haciendo una cantidad de recitales con esas obras discográficas, no lo suficientemente, te digo, tu discografía necesita esa antología, juntarlo todo, porque claro, hay discos tuyos que es imposible, no estaban... Están descatalogados. Ya, pero por ejemplo, el de Calle Ancha, me recuerdo yo, no existía, no estaba digitalizado. Teníamos que grabarlo del vinilo directamente porque no había manera de acceder a él, ¿no? Y hay trabajos tuyos discográficos, aunque la mejor producción de Calixto han sido sus directos, sus 50 años de directos impecables, que ponía el público en pie siempre, en todos los sitios. He sido testigo, afortunadamente, en muchos de los festivales, y ha habido años que he visto hasta 25 festivales, que es una hartura, pero terminaba uno cansado, y he visto a Calixto siempre poner al público en pie. Pero no solo con los fandangos, que cuando hizo la venata, igual que se lo reclamaban en muchos sitios, es verdad que a la gente eso le gustaba mucho, ¿no? Con sus soleares, con sus cantes, con lo que quiera que sea. Siempre ha sido, y eso es algo que te honra, ¿no?, en toda tu carrera. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Pero la vez que me he visto más negro fue en Jodar. No me jodas. En Jodar, que la gente no me dejaban bajar del escenario. Que no me dejaban bajar. Es muy buen aficionado allí. Hicieron así, rodearon el escenario, y me decían, de ahí no te bajas, otro fandango. Y yo, un fandango, otro fandango. O sea que digo, yo ya no sé más fandango, ni sé más nada, ya que me baje. Después de hacer 5 o 6 cantes, me tuvieron allí hasta que acabé todo el repertorio de fandango. Yo sabía 10 o 12 estilos de fandango. No, le canté hasta lo del Pinto. Oh María, y a mí me han dicho los Reyes Magos, hermanita, Sor María. Y la gente, ¡oh! Y yo digo, ¿qué canto yo? Dios mío, mi alma, ya no te lo voy a cantar.
y no me dejaban bajarme del escenario. Bueno. Y ya te digo, y en Vejer, eso, y otra vez en un pueblo más para allá de Pozo Blanco, estaba yo con Manolo Franco, y en un escenario muy bajito, ¿no? Y el público estaba muy cerca de nosotros, era un patio muy bonito, con muchas flores, muy regado, muy blanqueado, precioso. Estábamos los dos así, y había 2 personas mayores en primera fila, pero como desde aquí donde estás tú. Y entonces canté la milonga de Antonio Machado. Una tarde de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa, la muerte en mi casa entró. Mira, y cuando veo a los dos, estaba él con las lágrimas por la cara abajo, ella con las lágrimas por la cara abajo y otro que estaba detrás de abajo. Y Manolo Franco estaba asustado. Yo no, porque yo cerraba los ojos, yo cierro los ojos y no veo a la gente, porque si no te despistas, ¿no? Tú estás cantando y hay uno que está sentado y está diciendo... Entonces, anda que estoy cantando bien. Y no es eso, es que ese que está sentado allí, que está diciendo que no, ¿no? Como se le ha ido un poquito el santo al cielo, se está acordando que mañana, que es lunes o el lunes, tiene que pagar una letra y no tiene dinero. Y está diciendo, ¿cómo pago yo la letra? Y tú te crees que contigo. Bueno, pues ese día estaban esos dos y de detrás, pero con las lágrimas por la cara abajo. Y cuando terminamos de eso, el hombre se levanta como con un resorte, ¡pum!, se levanta y se viene para mí y me dice: eso no me lo canten más nunca. Y nos quedamos los dos diciendo: hostia, te vamos a pegar. Eso no me lo canten más nunca. No me dijo por qué. Hombre, sería que algo le habría ocurrido. Que Estaba emocionadísimo, claro. O sea, más directo el mensaje. Además que él se creía que tú le estabas cantando a él, claro. Claro, es que tú cantas esas cosas. Tú cantas esas cosas. Y en Cádiz, tú conoces la anécdota de Cádiz, de Pericón, ¿no? El del Faro. ¿Sabéis cómo es? Pescando en el malecón, Pericón estaba un día pescando en el malecón, cuando tiró del anzuelo, trajo enganchado un faro y explicaba con gracia el gaditano que era de los finicios que en Cádiz fundaron, y para mayor grandeza del sucedido, aquel farol finicio, señores, estaba encendido. El buque increíble. Bueno.